Bien, y la verdad es que el tiempo se nos fue echando encima, así que tenemos media hora para cada uno de nuestros invitados y vamos a empezar con el primero, si os parece. Vamos a empezar con el bloque de federaciones territoriales para ver a Pere Hernández. Federaciones territoriales, vamos allá. Hola, buenas noches. Pere, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Vosotros? Un placer tenerte aquí, por supuesto. Gracias, Oye, Pere, igualmente, hombre. si no te parece mal, entramos en materia, porque tenemos 30 minutos. ¿Te parece? Sí, vamos allá. Pues la pregunta es obligada. ¿Cómo se encuentra ahora mismo el pádel catalán? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra con estos confinamientos y estas restricciones que ha habido últimamente? Bastante severas desde mi punto de vista. Sí, es un tema que está siendo difícil, que está siendo delicado, y esto afecta tanto, por un lado, al cierre de instalaciones como a la suspensión de la competición. En Cataluña, afortunadamente, desde el lunes pasado, desde el día 8, la situación ha mejorado un poco porque ya se permitió la apertura de los pádel indoor. Los clubs de pádel al aire libre ya llevaban semanas abiertos, pero los indoors estaban sufriendo mucho. Entonces, a partir del día 8 están abiertos todos, con restricciones de aforo y de uso, pero están abiertos. Y en cuanto a no olvidemos que en Cataluña el 30% de los clubes federados que tenemos son indoor, o sea que es una parte muy importante de nuestro pádel federado. Y en relación con la suspensión de la competición, pues la tenemos parada desde mediados de octubre, y solo se puede jugar en Cataluña la competición de ámbito estatal, competición internacional o competición profesional. O también ahora se puede jugar competición autonómica siempre que sea clasificatoria para torneos estatales. Correcto. Con lo cual aquí hay una ventana de oportunidad que vamos a poner en marcha ahora, siempre con estas competiciones de ámbito catalán que son clasificatorias para estatales, pero también con la limitación del toque de queda a las 22 horas, con lo cual, pues bueno, al final acaba siendo todo un encaje de bolillos y una situación ciertamente difícil de administrar, pero bueno, esperemos que vaya mejorando. Oye, Pere, hasta la fecha, no sé si habrá sido posible o no, me aventuro a preguntártelo, ¿la federación ha podido valorar los resultados de la pandemia en cifras? En respecto a pádel, me refiero. Es difícil, Nacho, es muy difícil. Primero, por la incerteza de la situación. Llevamos casi un año, pero esto no se ha acabado. Es decir, todavía sigue, ¿no? Y valorar los daños cuando todavía estamos en plena pandemia y todavía... Claro. Es muy difícil. Yo no me atrevería a hacer una estimación. Sí que dije hace un tiempo que si las cosas seguían de la forma que estaban aconteciendo, y sobre todo en lo que refiere a instalaciones cubiertas, a pádel indoor, si la cosa no mejora y rápido, es posible que el 50% de los clubs indoor tengan muchas dificultades para seguir. En el sector, digamos, de los clubes, de los gimnasios, pues la pérdida de abonados está alrededor del 40-45% y la pérdida de ingresos está alrededor también del 45-50% el año pasado. Y esto es muy duro de llevar, ¿no? Pero cuantificar los daños a nivel general, yo quiero ser muy prudente y no me atrevo porque es que todavía no se ha acabado. Fíjate que el año pasado, si no me equivoco, yo creo que fue el primer programa o el segundo que hicimos, ya hubo una valoración, una estimación que creo que eran 130 millones de euros a nivel nacional, que es una barbaridad, y me imagino que tal y como está el tema ahora mismo, pues sea un poco un desastre lo que estás contando. Y respecto al número de licencias, ¿también se ha notado ese declive? Yo he cogido, si no te importa, te comento la base de datos de, lo que viene colgado en la página web de la Federación Española, y sí se ha visto que en el 2020 pegó un pequeño bajón de esas 21.000, y claro, lógicamente, como todavía no están las licencias todas, pues no marca demasiadas para este año, pero tenéis una estimación, que ya sé que todo esto es muy complicado explicarlo, ¿eh? Sí, para que tengas una idea, al final de un año normal, que fue en 2019, estuvimos casi en 22.000 licencias. Exacto. En 2020, pues hemos perdido entre el 12 y el 15% de esta cantidad. Es decir, terminamos el 2020 con 19.500 licencias.
lo cual no está mal, pero evidentemente nosotros habíamos previsto un año de crecimiento, de seguir creciendo, y lógicamente pues esto se vio afectado en sentido inverso y perdimos el 15% de las licencias. Bueno, es una situación que es difícil de sobrellevar. Hay federaciones que han perdido muchas más. Nosotros afortunadamente hemos podido mantener este porcentaje. Lógicamente, nosotros emitimos las licencias las primeras semanas, los primeros meses del año, el primer trimestre, y el año pasado, pues cuando empezó todo lo de la COVID, que fue a mediados de marzo, una buena parte de las licencias ya estaba emitida. Las que hemos perdido son las que a lo largo del año no se hicieron y sobre todo en el último cuatrimestre. Pera, no sé si conoces que en nuestro programa tenemos dos colaboradores habituales. Tenemos a Jon Garciareño, que le conoces perfectamente, y a Carles Prat. Vamos a ver qué tienen para ti preparado. Venga, Jon, aventúrate. Pere, ¿qué tal, tío? Hola, Jon, ¿cómo estás? Nada, aquí echando un cable a estos monstruos. Pues nada, aquí intentando sacar información para hacer todos mejores, ¿sabes? Porque claro, yo veo aquí las estadísticas, veo más o menos que cuando empiezas tú a liderar ahí la Federación Catalana, que por cierto, me acuerdo años vamos, que eso que hubiera indoors, hubiera instalaciones en las cuales fueran específicas de pádel, o incluso un circuito específico de menores como Dios manda, esto no existía hasta hace demasiados años. En cambio, veo que desde el 2013-14 hasta hace 2 años se duplican e incluso se superan en 20.000 las licencias. ¿Qué hay que hacer para hacer todo eso? Bueno, yo creo, Jon, que hay que hacer un trabajo ordenado, hay que hacer un trabajo muy coordinado con los clubes. Y aquí nosotros en Cataluña tenemos la suerte de que tenemos un tejido asociativo de clubes muy importante. Entonces esto es una gran ayuda. Como tú dices, las escuelas de pádel son bastante recientes. El pádel se nutría en años anteriores de muchos jugadores y jugadoras de tenis, y las escuelas de pádel son recientes, ¿no? Pero bueno, en Cataluña tenemos... en Cataluña hay más de 8.200 clubes activos en este momento y más de 700.000 federados. Entonces, todo este tejido de clubes ayuda mucho, porque además el pádel ha sido un deporte que ha sido muy bien acogido en los clubes de tenis y recientemente pues en todo tipo de clubes, en los clubes de natación, en los clubes de golf, en todos los clubes pluridisciplinares. El pádel ha entrado de una forma muy natural y con el paso de los años pues se han empezado a constituir pues las escuelas de pádel, que es el secreto para que los menores puedan empezar a jugar, a aprender y a divertirse y a competir. La verdad que yo creo que uno de los secretos es esa naturalidad de la que hablas, de que vean el pádel como un deporte en sí y que para nada es amenaza para el tenis. Cosa que hace muchísimos años, no sé si en Cataluña, pero seguramente en algún lugar de este mundo, pues parecía esa amenaza. En cambio, yo creo que conviven perfectamente y son unos hermanos bastante solidarios y que se ayudan mutuamente, ¿vale? Entonces, únicamente recalcar que me he quedado sorprendido con esas 30% de instalaciones indoor que a día de hoy tenéis o mantenéis, y que obviamente hay que hacer un esfuerzo por parte de todo el mundo, de todos los organismos implicados, a que esos indoors pues que superen esta gruesa criba, porque yo creo que sí que va a ser criba y hay que ayudarles con competición, con cualquier idea de asociacionismo, o que efectivamente ven como una entidad privada, que es muy pocas entidades privadas que vivan del deporte puedan estar abiertas de esa manera. Es decir, el fútbol, poca gente tiene entidades privadas que son de fútbol. En cambio, pádel, hay muchas entidades privadas que viven por y para el pádel y dan servicio del pádel. Luego yo creo que debemos entre todos apoyar ahí un poquito y a ver qué ideas desde competición de cualquier ámbito hasta, obviamente, iniciativas desde la federación con los recursos que uno pueda tener. Sí, Carlas. Piensa que... Perdón. No, que concretamente las instalaciones cubiertas, que surgieron muchas de ellas como consecuencia de la crisis inmobiliaria del 2008, surgieron como consecuencia de esta crisis en naves industriales que quedaron en desuso y que pues estos empresarios, o bien alquilando naves o bien utilizando naves propias,
se lanzaron a la aventura del pádel como negocio y ahora están sufriendo porque son los que están más perjudicados con estos cierres y son los que tienen unos gastos de estructura más importantes, sobre todo los que tienen naves en alquiler, porque en definitiva los clubes al aire libre han estado y muchas más semanas abiertos que los pádel indoor y muchos clubes de gran tradición en Cataluña, clubes de toda la vida, a pesar de que la situación les ha hecho daño, pues bueno, tienen un cierto músculo financiero e histórico para sobrevivir, ¿no? Entonces nosotros desde la Federación estamos haciendo mucho énfasis en las instalaciones, en las instituciones catalanas para que tengan esta sensibilidad con el deporte en espacios cubiertos, porque son quienes lo más lo necesitan y quienes más lo están sufriendo y están realmente en riesgo. Perdóname, Nacho, solo una preguntilla. De esas instalaciones indoor, más o menos desde marzo, desde hace 12 meses que empezó toda esta movida prácticamente, ¿como cuántos meses habrán estado sin poder estar operativos? Pues mira, al principio estuvieron 3 meses, luego estuvieron otros 2. Yo diría que unos 6 meses aproximadamente han estado cerrados, aproximadamente, sumando y restando, pero como mínimo 6 meses. A ver, todo el mundo entiende que... Yo creo que todos entendemos que una instalación cerrada tiene un cierto riesgo superior a una instalación abierta, pero de ahí a cerrarlas hay un abismo, ¿no? Yo creo que en Cataluña y en el resto de España, yo creo que todos los clubes han dado ejemplo de que han cumplido todas las restricciones higiénico-sanitarias de una forma ejemplar. Restricciones de aforo, cita previa, no uso de vestuarios, etcétera, etcétera. Y esto pues hay que tenerlo en cuenta. No se debe medir por el mismo rasero a los que cumplen y a los que no cumplen. Además estamos hablando de instalaciones con unos espacios muy amplios, tanto en superficie como en techos. Y aquí, pues bueno, a veces se aplica la medida del café para todos, que en este caso es muy injusta. Y por eso, bueno, intentamos ayudarles, intentamos darles todo el apoyo delante de las instituciones y, bueno, al menos desde el día 8, esperemos que siga, pero desde el día 8 pueden seguir abiertos. Espera, si me permites una postilla o un apunte, para mí, ya lo dije con Poli, el presidente de la Federación Gallega, hace 15 días en el programa anterior. Para mí el deporte es parte de la solución y no es parte del problema, sino que el deporte es parte de la solución. Y de hecho ha salido un estudio que creo que en gimnasios la tasa de contagios no sé si era el 0,03%. 0,28, sí, 0,28. Simbólico. Sí, cual, sí, 0,3, 0,28, sí. 0,3. Con lo cual es algo simbólico y creo que, bueno, lo que tú dices, que el café para todos a veces pues no es la medida correcta. Además, en el entorno del deporte yo creo que todos nos cuidamos bastante y somos bastante conscientes de lo que hay que hacer y seguir las normas. En fin, sí. Le vamos a dar paso a Carlas, que seguro que tiene algo interesante para preguntarte. Pera, bona nit, buenas noches. Carlas, bona nit, ¿cómo estás? Muy bien. El otro día, como hablaba ahora Nacho, que tuvimos aquí a Poli de la Federación Gallega, tocamos un tema que me gustaría también verlo tocar contigo, porque yo creo que es un tema muy importante y esto se vio que a razón del comentario que se hizo, pues tuvimos algún mensaje pues aclarando este tema. Me gusta que igual que hizo Poli, nos comentes qué significa ser federado, ¿vale? Hay mucha gente que desconoce que el hecho de ser federado no es únicamente a nivel competitivo, sino que hay una serie de situaciones que el hecho de ser federado ayuda al crecimiento del deporte. ¿Nos puedes explicar bien qué significa ser federado? A ver, ser federado, sí que es cierto que se asocia mucho la licencia federativa a la competición, pero ser federado, en definitiva, lo que es una contribución al mantenimiento de las entidades que trabajan por la promoción y la formación en el deporte, cada uno en su deporte. De hecho, la contribución de la licencia en su esencia es para el mantenimiento para el mantenimiento ordinario de la federación. A partir de aquí, pues bueno, la federación trabaja en el deporte de base, en la promoción, en los menores, en la formación de técnicos, en la formación de árbitros, en la competición. Es decir, hay un componente, si podemos llamarlo así, solidario y de asociacionismo que va vinculado a los valores del deporte de base, que son los que encarna una federación.
Adicionalmente, pues lógicamente con la licencia se puede competir, lleva incluida un seguro médico y un seguro de accidentes y de responsabilidad que da una cobertura asistencial y de riesgo al jugador. Aparte de esto, todas las federaciones intentamos que la licencia tenga un valor en sí y nosotros pues hacemos promociones para los federados con nuestros sponsors principales para que tengan ventajas corporativas y para que en definitiva la licencia, si no se paga sola, que no es el caso, pero pueda tener unas ciertas contraprestaciones que minoren un poco su coste. Pero en definitiva, la licencia es el asociacionismo para el mantenimiento de una entidad que trabaja para fomentar los valores del deporte. Esto es estar federado. Por lo tanto, por la gráfica que nos enseñaba anteriormente Nacho de la evolución de las fichas federativas por parte de la Federación Catalana, aunque el año 2020 hubo la bajada, pues también debido a la situación que vivimos, pensar que si volvemos un poco a la situación anterior que estábamos, este 2021 las fichas, cuando empiece la competición, también tienen que subir, lógicamente. Sí, esperamos que sí. Esperamos que suban y que en cuanto se recupere la normalidad y se permita competir y se permita abrir los clubes sin restricciones y, ojo, y también una cosa muy importante, y cuando todos perdamos el miedo, pues bueno, que se recupere la dinámica normal de una federación y que se recupere la competición. De hecho, nosotros en el plan de ayudas que hemos hecho para jugadores y técnicos y clubs y tal, que luego comentaremos si queréis, el gran objetivo es cogernos de la mano para recuperar la competición. Y en este sentido nosotros esperamos que si cuando la cosa se normalice, pues se normalice la situación y volvamos a estos escenarios de crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Oye, Pera, ahondando en esto último que estás diciendo, bueno, como sabes, lo sabes seguro que de primera mano, nosotros con la Federación Catalana llevamos bastante tiempo ya ahí juntos, sí, y apoyando. Sí. Entonces, yo ya sabes que para mí la Federación Catalana, sin duda alguna, es, pues lógicamente, la más grande que hay en España en número de licencias y sin duda alguna la que tiene tal vez el circuito más potente de todos. ¿Cuándo estimas tú? Sé que es difícil, que se pueda volver a la competición. ¿Cuándo crees? Porque teníamos un Super Grand Slam para el mes que viene, tal, pero todo eso está suspendido. Sí. Entonces, incluso para finales del mes de febrero estaba el campeonato de equipos de primera. Sí. Pero bueno, todo eso, claro, está. ¿Cuándo crees tú? ¿Cuándo estimas? Sí, mira, aquí en Cataluña las autoridades están siendo muy restrictivas con la competición federada por una cuestión muy sencilla, y es que la competición federada en Cataluña mueve, pues bueno, como os he dicho antes, 700.000 federados, ¿no? Entonces, el riesgo que hay en autorizar la competición es el riesgo asociado a esta gran movilidad, ¿no? Es cierto que últimamente los índices de contagio y la presión hospitalaria está bajando, con lo cual esto es una gran noticia. Y por otro lado, nosotros vamos a poner en marcha, en cuanto podamos, aquella competición de ámbito autonómico que es clasificatoria para campeonatos estatales. Y aquí tenemos pues la Lliga Catalana, que es una competición por equipos de ámbito catalán que se juega en las 4 provincias. Un poco más adelante también tenemos clasificatorios para los estatales de menores y también en su momento los clasificatorios para los campeonatos de España por equipos de tercera, tanto en absoluto como en veteranos. Entonces, por un lado, en lo que es clasificatorio para competición estatal, vamos a poner en marcha todo aquello que se pueda. Y bueno, vamos a intentar hacer toda la presión que estamos haciendo y esperar que las autoridades sanitarias en Cataluña pues den el visto bueno a la competición, porque la situación es muy grave. Y en esta situación, en estos últimos meses, en que sin querer pues ves que hay otras comunidades autónomas que están compitiendo, pues esto genera un cierto malestar, ¿no? Porque, por ejemplo, en marzo, abril del año pasado, o se competía o no se competía, en aquel caso hubo confinamiento domiciliario y no se podía hacer nada, pero estábamos todos en la misma, bajo el mismo paraguas, ¿no? Y ahora pues hay diferentes varas de medir, hay diferentes decisiones en diferentes comunidades autónomas y esto pues crea estos agravios comparativos que a veces te benefician y otros te perjudican, pero claro, cuando aquí vemos que hay comunidades que están compitiendo con índices de contagio parecidos o como mínimo comparables,
pues crea una situación un poco de angustia y de desespero, en el sentido de que estamos ya deseando poder competir más allá de estos clasificatorios, que los pondremos en marcha cuando podamos. A raíz de esto que has comentado, Pera, me ha llamado mucho la atención, estudiando, pues, ya te digo, los gráficos que tiene la Federación Española de cada federación autonómica, y me ha llamado mucho la atención que más de 39 años, mayores, o sea, veteranos, por decirlo de alguna forma, es el 57% de los federados ahí en Cataluña. Y no sé, te voy a preguntar a qué se debe y si realmente una federación intenta hacer también pruebas ad hoc en función de los espectros que tiene, en función de sus federados, de sus licencias. Sí, a ver, es lógico. El pádel es un deporte que se empezó a jugar en España y también en Cataluña a mediados de los años 80. Y todo aquel colectivo de jugadores y jugadoras que empezaron a jugar siguen jugando, con lo cual, pues bueno, han ido poniendo años, todos hemos ido poniendo años, y ahora hay una pirámide de jugadores adultos y veteranos que es importante, ¿no? Y solo hace falta ver los campeonatos tanto de ámbito autonómico como los estatales en categorías de veteranos, pues realmente son un espectáculo, ¿no? Y esto está sucediendo. Lo que pasa es que también desde la pirámide de la base en menores también va creciendo mucho el porcentaje de jugadores menores en relación con años anteriores. Sí. Y es una situación lógica. El 12%, me parece, 12 o algo así, me parece que... Sí, entre el 12 y el 15. Sí, entre el 12 y el 15%, correcto. Nosotros efectivamente tenemos pensado y previsto ir adecuando nuestra competición a esta pirámide de edades. Claro. Y tenemos previsto, para cuando se pueda, porque ahora ha quedado todo así como un poco en stand-by, un poco parado, tenemos previsto poner competiciones en marcha para super seniors, ¿no? Que queda mejor que super veteranos. Y adecuar la competición, porque hay esta demanda también, ¿no? Y hay un colectivo de más 50, pues que siguen jugando muy bien a pádel y que requieren, pues, otro tipo de competición. Claro. Evidentemente de la mano de la competición de menores, que siempre tiene que ser una prioridad en una federación. Pero sí, es cierto, el pádel es un deporte que practica mucho adulto. Nosotros en Cataluña estamos alrededor de un reparto del 60-40 entre federados y federadas, que sigue manteniéndose así a lo largo de muchos años. Y bueno, y también las mujeres pues también están jugando mucho a pádel, y también hay bueno, un colectivo importante de mujer veterana también. De mujer veterana, exacto, de mujer senior, que ya lleva años jugando y que también requiere un tipo de competición acorde con esta pirámide de edades, sí, lógico. Pues me parece perfecto y una idea acertadísima, porque al final federados son todos y todos tienen derecho a, bueno, pues a competir y a verse las caras en ese 10x20. Vamos a ver, John. Nacho. Ahí iba a decir John, pero bueno, Carlas, ¿va? ¿Tú? Perdón, que ya que hablabais de datos y tal, bueno, yo que estoy un poco, pues, al estar en Barcelona y tal y conocer un poco más de cerca la Federación Catalana, me gustaría también aclarar un poco, pues, todas estas cifras que tú estás comentando, ¿no? Hablamos que la Federación tiene un circuito que es un circuito absoluto de Open, de menores, que tenía preparado para este 2021 más de 100 pruebas, pero yo creo que una parte muy importante también que hay en el tema de las licencias que dices tú por el volumen de edades es para mí la perla, ¿no? La perla de la Federación, que es una liga catalana, ¿vale? Una liga catalana dirigida por Mateo, que la verdad es que, y todo el equipo de la Federación, que solo destacar 3 datos. 1, hay más de 1000 equipos, es decir, se está preveyendo de que este 2021 supere cifras de 2020. Estamos hablando que si una media de 12, 15 personas por equipo llegaríamos a 15.000 jugadores, es decir, es una cifra también estratosférica. Claro, varios de estos, como decía Pera, son ya jugadores senior, ¿no? Tenemos una gran liga de veteranos que también implica, pues, que haya también este crecimiento en el volumen de la cifra que tú hablas de edades. Y por último, esta liga catalana mueve más, déjame que lo mire, más de 72.000 pelotas. Es decir, se mueven 1.000 cajas de bolas en únicamente esta liga catalana. Por lo tanto, yo creo que es de destacar el trabajo que se ha hecho detrás de todo el sistema competitivo. Y aprovecho ya y lo lanzo aquí, antes de que se nos vaya Pera, que nos cuente un poco, la semana pasada, el pasado viernes, si no me equivoco mal, la Federación comunicó un plan de ayudas, ¿vale?, valorado en
un ahorro de 285.000 euros. Estamos hablando de que son esos unos 30 millones de las antiguas pesetas. Es decir, es muchísimo, muchísimo dinero. Pere, cuéntanos un poco ese plan, qué idea tiene, a quién va dirigido y cómo supone para una federación tener un menos ingreso de estas 235.000 euros. A ver, nosotros, como podéis suponer con un presupuesto que mueve, pues, en un año ordinario 20.000 licencias, 263 clubes, etcétera, tenemos una capacidad de generar unos superávits operativos importantes, y el año pasado y este año lo que estamos haciendo es dedicar todo este superávit operativo a ayudar a los clubes y ayudar a los jugadores, a los jueces, a los árbitros, al pádel adaptado. Entonces, lo que hacemos es volcar todo este fondo económico en diferentes tipos de ayudas, con el objetivo, como os decía antes, de que estas ayudas sirvan también para recuperar la competición. Es decir, las ayudas que hemos puesto en marcha para los clubes hacen referencia, pues, a descuentos muy importantes en que sus equipos se inscriban, pues, por ejemplo, a la Liga Catalana, descuentos muy importantes en los canons que los clubes pagan a la federación por la competición que organizan. En este año 2021 vamos a condonar todo lo que son las cuotas de afiliación de los clubes a la federación, todo el año 2021. Quiere decir que los clubes que están ya afiliados no la van a pagar, los que la han pagado ya se les devolverá, y los clubes que se den de alta de nuevo en 2021 tendrán la cuota de afiliación gratis. Hay también una ayuda para jugadores, también con el objetivo de incentivar a la competición, y es que en todas las pruebas por parejas del año 2021 todos los jugadores y jugadoras tendrán un descuento de 2 euros en todas las inscripciones, con lo cual, jugando solo que jueguen 1 o 2 torneos al mes, pues como mínimo tendrán un ahorro de aproximadamente el 50% de la licencia, más o menos, ¿no? También hacemos ayudas para los árbitros y para los técnicos en las sesiones de formación, que tendrán algunas gratuitas durante todo el 2021. Vamos a hacer la gratuidad de la licencia federativa para todos los jugadores y jugadoras de pádel adaptado, que son más de un centenar. Y lo que hicimos el año pasado también, como una muestra de solidaridad con la situación y con el COVID, pues fue hacer una aportación de 6.000 euros a la maratón de TV3, que este año, lógicamente, en diciembre estaba dedicada a la lucha contra la COVID. Y todo esto, pues, suma este volumen económico de 285.000 euros aproximadamente. Es una estimación, pero bueno, en condiciones normales la cifra rondará por ahí, con la intención de ayudar, de estar al lado de los clubes, de los jugadores, y insisto en este objetivo, que es un objetivo que tiene que ser común, que es recuperar nuestra competición y recuperar el volumen de actividad que teníamos antes de la pandemia. Son unas medidas que han tenido muy buena acogida, que estamos contentos y orgullosos de poder hacer, y que seguiremos haciendo mientras dure, pues, esta situación, y en la medida que los recursos de la federación lo permitan. Pero bueno, sí, estamos contentos y vamos a estar ahí al lado de los clubes y de los jugadores. Espera, nos quedan 5 minutos, bueno, 4 me dicen. Te voy a pedir 2 respuestas muy rápidas para 2 preguntitas que me gustaría hacerte. Por un lado, la Federación Española, como bien sabes, cambió el presidente, Alfredo Garbisú salió, entró Ramón Morcillo. ¿Cómo se encuentra ahora mismo la relación entre la Federación Catalana de Pádel y la Federación Española? Pues se encuentran bien, muy bien, y Perfecto. Por supuesto mucho mejor que antes, ¿no? Yo creo que la llegada de Ramón Morcillo, a quien ya conocemos porque ya lleva años en la federación, pues la llegada de Ramón a la presidencia ha sido una buena noticia. Ramón está demostrando un talante abierto, de proximidad, de negociación, de intentar solucionar temas muy graves que tenemos todavía por solucionar. Y este talante y esta predisposición es muy importante. También cabe destacar, pues, el esfuerzo que está haciendo para recuperar buenas relaciones institucionales de la FEP, como por ejemplo con la FIP,
y como por ejemplo con el World Padel Tour, cosa que se está llevando a cabo y que yo creo que es muy bueno, porque que la FEP funcione y que la FEP tenga buenas relaciones institucionales con las territoriales, con World Padel Tour, con la FIB, yo creo que esto es bueno para todos y nos interesa a todos. Pero bueno, hay que solucionar temas todavía pendientes, no fáciles de solucionar, que vienen de los 2 últimos años, ya lo sabéis, hay una resolución de una demanda que ha sido favorable a los demandantes en cuanto a las cuotas de las licencias que se aprobaron, según ha dicho la justicia, en fraude de ley en el año 2019 y que ahora, pues bueno, según la sentencia, la Federación Española declaró la nulidad de este acuerdo. Hay que reformular las cuentas del 2019, pero la Federación Española también hay que decir que ha recurrido esta sentencia, con lo cual no es una sentencia firme, pero es un tema que requiere predisposición a solucionarlo, pero también requiere rigor. Sin duda porque alguna, es un tema final... complicado y que no hay que olvidar que en el 2020 sucedió lo mismo y hay otra demanda de 2020 que esperemos que también, se resuelva de la mejor manera posible para todos y que seamos capaces de solucionar un tema que ha creado mucho desgaste personal, mucho desgaste institucional y que ahora es el momento, ahora que hay una buena predisposición por parte del nuevo presidente y por parte de todos nosotros, de llegar a acuerdos y de olvidarnos de estas tensiones y de poder construir y trabajar en los próximos 4 años, cerrando una etapa que ha sido muy complicada y muy difícil y nada beneficiosa para el pádel español. Al final estáis obligados a entenderos de una forma u otra, ¿no? Por el pádel, quiero decir. Sí, es que es lo que todos queremos, no se hicieron bien las cosas en los 2 últimos años en la Federación Española. La justicia nos ha dado la razón y ahora hay que arreglarlo. Y hay que arreglarlo, como decía, con toda la predisposición, pero también con todo el rigor y con toda la firmeza, porque el tema es muy importante. Es una decisión que comprometió mucho dinero y que ahora pues hay que restablecer la normalidad económica y deportiva. Los dos. Porque en este caso hubo 2 federaciones, como son Cataluña y la Comunidad Valenciana, que por aquella circunstancia, como consecuencia de aquella circunstancia, nuestras selecciones autonómicas de menores y absolutas quedaron fuera de la competición y ahora pues bueno, hay que intentar restablecer la normalidad y que todo vuelva a su cauce y olvidarnos de aquella situación, solucionándola con cordura y con rigor. Espera, una última pregunta, muy breve, y es un deseo de cara al futuro. ¿Cuál sería? Que vuelva a la normalidad, Nacho. Yo creo que esta es la pregunta que todos contestaríamos en términos parecidos, ¿no? Que se acabe la pandemia, que la vacuna pueda hacer sus efectos, que lleguemos a la inmunidad de grupo o a la situación que sea para que podamos volver a nuestra vida normal, a nuestra vida, a nuestro trabajo normal, a nuestra actividad deportiva y en este caso a nuestra actividad federativa. Que vuelvan los días de normalidad. Y yo creo que este es el deseo que ahora nos tiene que llenar a todos y sobre todo que tengamos salud y que este virus podamos esquivarlo, nosotros y todas nuestras familias. Espera, pues... Nacho, perdóname. Que me matan, John, que me matan, si sigues. Solo un segundo, porque esto es vital importancia para todo el mundo además. Por lo que has dicho, menores, circuito clasificatorio del primer ciclo de la española, sí que se jugará entonces en marzo, mediados de marzo o así, habrá ciclo clasificatorio para los menores en Cataluña. Al ser la normativa catalana dice muy claramente que toda aquella competición de ámbito autonómico catalán que sea clasificatoria para una competición estatal puede jugarse en las instalaciones catalanas. Por lo tanto, en este sentido, tenemos la intención de que de llevarlo a cabo. Está dentro de la normativa y tenemos la intención de hacerlo. Siempre que no cambie la normativa, claro, siempre que no cambie la normativa, que esperemos que no cambie y que si la cosa sigue así, pues estamos en el cumplimiento de esta disposición de las autoridades catalanas para que podamos hacerlo. Esperemos que sí. Espera. Gracias por la aclaración.
un placer haberte tenido aquí. Ya sabes que nos une relación de amistad, con lo cual doble placer. Así Sí. que ya sabes, esta es tu casa y estás invitado cuando quieras para lo que quieras. Espera, un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos y mucha salud. Igualmente. Gràcies. Bona nit. Gracias.